que no alcancé a comentar el día de ayer, ya en la parte final, a propósito de este ejercicio, que pedimos que de alguna manera Dios nos muestre que Jesús en su misericordia, ¿no? Que es al que nos estamos dirigiendo, sobre todo en el momento de la oración, en su misericordia nos muestre, ¿no? Nos muestre dónde está la herida, nos revele algunas cosas, y que estemos abiertos a esta situación, a estas cosas que el Señor nos puede revelar o nos puede mostrar. Yo sé que otra vez, y yo también me he sentido así un poquito extraño a la hora de hacer oración cuando estamos en vivo, ¿no? Estoy pensando con la gente de Mérida o de Chiapas, es como que al momento de la oración como que estábamos acostumbrados y la música y como que en persona ya había como cierto, no lo sé, como costumbre o modo, y ahora sí por medio de esto, como lo estamos haciendo ahora, pues a veces es como que, caray, ¿a qué horas entro? Y si no ves a la gente, si está metida de alguna manera, o si no está, o como una serie de cosas. Entonces, lo que quería decir es que es importante que, que abramos nuestro corazón a la hora de la oración. Estoy pensando todavía por el día de hoy, el día de mañana y esto. Yo le decía cómo ayer, de alguna manera, cuando entran en la oración, el Señor, en el libro nos narra, el Señor revela estas cosas, estas situaciones de de lo que él hace y cómo él actúa y de qué necesita pedir la gente para sanar. Entonces, es importante que estemos abiertos. Mire, dos cosas y le digo esto porque sucede. O sea, yo le he puesto un par de ejemplos de libro, ¿no? Que estamos comentando, que estamos compartiendo, varias cosas que están ahí que me parecen súper interesantes. Pero yo personalmente he vivido estas situaciones. Es decir, cuando uno se pone serio con Dios, Dios se pone serio con uno. Cuando uno entra a orar profundamente y se deja de alguna manera llevar por Dios en el momento, y que Dios le muestre, que Dios le revele, que Dios se manifieste, Él lo hace, ¿no? Otra vez yo repito esto de cuando yo tomo en serio a Dios, Dios me toma en serio a mí. ¿Sí? Dios me toma en serio a mí y cosas impresionantes pasan. No son cuentos, no son historias. Yo recuerdo cuando hace algunos años iba empezando, ya varios años, iba empezando en la renovación. Yo no era carismático, no era de esta corriente de gracia, ¿no? Que conocemos en la iglesia como la renovación carismática, un movimiento, una corriente de gracia, le han llamado de varias maneras. En la actualidad se inclina más sobre todo a la gente que está dentro de, ¿no? A decir que no es tanto un movimiento, sino una corriente de gracia, ¿no? Una corriente de gracia, utilizando esta metáfora o esta idea de corriente, de río que va de alguna manera caminando, ¿no? Que está como en movimiento y que va como mojando, va haciendo su obra de alguna manera. Y cuando yo empezaba, pues yo cero carismático, yo estuve en el seminario y era de una formación así muy estricta, no lo sé, muy de rúbricas, muy de liturgia, o sea, todo bien organizadito, todo bien hecho, como dice el libro, al pie de la letra, bien hecho, ¿no? Entonces, estas cosas de la renovación a mí no me gustaban, les soy honesto. A mí me parecía que eran locuras, que la gente estaba desvariando, que estaban desviados, que mínimo medio protestante sonaban cuando menos. Entonces, estas cosas sí al principio, cuando yo no estaba dentro de esto, sí me causaban como no lo sé, era raro, me sentí extraño. No era como que están locos, ¿de qué están hablando? ¿No? Y me imagino si usted es una persona que es primera vez que toma un retiro, primera vez que escucha estas cosas, va a decir así como que, ¿qué rollo con esta gente? ¿No? Como que habrá cosas que a lo mejor como que están locos, o qué pasó, o habrá cosas que no encajan. Entonces, habrá cosas que a lo mejor
se entienden, son coherentes, y habrá otras que pueden hasta asustarnos un poco. Yo estaba así, ¿no? No me fue fácil, de verdad que no me fue fácil. Le digo, yo estaba acostumbrado a la rúbrica, o sea, a una formación así muy, yo decía que yo entraba en procesión, ¿no? Siempre y a las celebraciones, así como solemnes en el seminario, con mi sotana de seminarista y con mis manitas así, mire, las manitas eran así como de pistolita, ¿no? De pistolita aquí en el pecho, ¿no? Y con la cabeza, yo digo así como ya exagerado, como la cabeza a 16 grados, a 16, así caidita, poquito 16 grados, no 17 ni 15, 16, ¿no? Entonces, tenías que ir caminando derechito, no estabas volteando, te sentabas, la oración era como coro 1 y coro 2, y todos entraban a tiempo, y una armonía, y una cosa así. Y cuando iba a la renovación y empiezo a ver cosas extrañas, manifestaciones raras, es como que, ¿qué pasa aquí? Empiezo a experimentar las cosas en la renovación con mucha incertidumbre, con mucha incredulidad, pero para mi sorpresa empiezan a pasarme cosas impresionantes que no nada más estoy pensando, porque luego también nos vamos por la tangente, como por lo externo, nos quedamos con lo externo y no, es lo que Dios está haciendo, y esto es importante también que lo entendamos, es importante, lo que Dios está haciendo por dentro es más importante que lo que está pasando por afuera. Las manifestaciones externas y por manifestaciones externas estoy pensando que esto del don de lenguas, o que alguien empiece a orar muy fuerte, o que alguien caiga en descanso en el espíritu, o que es unas cosas que pueden pasar en el proceso de la oración, por supuesto que suceden. Lo más importante es lo que Dios está haciendo en el interior, y es fabuloso, ¿no? Y yo lo experimenté de esa manera. Cuando tuve mis primeras experiencias y como que me empezó a caer el 20 y estaba así súper, pasé de la incredulidad así como que al, al, como al enamoramiento, como qué bonito esto, qué bien se siente, qué padre, qué manifestaciones, qué Dios tan diferente, que tenía como más conceptual, más racional, más como que yo, como más en la parte volitiva y en la parte racional, quiero seguirte, es un ideal grande, voy a servir, ¿no? Etcétera. A la parte como existencial, vivida, sentida, emocional, ¿no? Que también es parte del ser humano. Empecé a encontrar y experimentar cosas. Unas, otra vez, desde viniendo de la incredulidad, unas me parecían más fuertes, otras menos, pero llegó un momento en que estábamos en un retiro y me acuerdo que nos poníamos a orar al final del retiro, en el momento de la efusión del Espíritu, nos poníamos a orar por la gente y a imponer manos, ¿no? Yo había tenido, le digo, un par de experiencias que me sacaron de onda, pero que me llenaron mucho. Entonces, nada, empecé a orar por las personas y pues ponía su mano, ¿no? Es decir, no tocabas, era como el grupo en el que yo he estado evangelizando la comunidad. Son gente así como que muy sensata, no nada de estar empujando y haciendo cosas extrañas. No, era como que ponga su mano, ¿no? Yo pongo mi mano cerca de la cabeza de la persona, y es hacer una oración y unirme a la oración, y la persona de por sí está orando porque ya la invitaron. Entonces me uno a la oración de la persona y Dios hace su obra. Y hemos visto cosas maravillosas a través de los años, maravillosas, de verdad maravillosas. Usted, o sea, de sanaciones espectaculares, conversiones impresionantes, cosas impresionantes, de verdad, no es rollo, mis ojos lo han visto, es impresionante lo que Dios hace. Pero esta era como que primera vez que yo estaba imponiendo, no era primera vez, era como tercera vez, pero imponía manos y como que no pasaba mucho, ¿no? O sea, lo más que me había pasado y que me saqué de onda, digo, era como la cuarta vez que imponía manos, ¿no? Entonces esta cuarta vez, lo más que me había pasado era que pusiera la mano y que la gente se cayera, ¿no? Y ya se me hacía así como que, o sea, ponía la mano, estaba orando y la gente caía en descanso en el espíritu. Entonces, pero esta vez, llegué y puse mi mano y estaba orando, y era una muchacha como de unos 21 años más o menos, 21, 22 años. Y estaba orando por la muchacha, literalmente como estaba haciendo con todos los de la fila, hice como 5 en la fila, era la muchacha como a la de medio y me faltaban como otros 5 en la fila donde estábamos orando.
puse la mano sobre la muchacha y entonces estoy orando, estoy haciendo oración por ella y a la cabeza, a mi imaginación, en mi mente, se me vienen de repente imágenes, ¿no? Que no las estoy provocando, estoy orando por la muchacha. Entonces se me vienen imágenes y estoy viendo una casa por dentro, estoy en una casa por dentro. Y cuando me doy cuenta estoy en un cuarto de manera particular, estoy en un cuarto, ¿no? No era un cuarto tan grande, enfrente como del cuarto, de enfrente donde estoy, está la puerta como del closet. Y es una puerta como pintado como anaranjadito claro, un color, no fuerte, sino clarito, como difuminado, está esta. Y entonces puedo ver acá en mi cabeza que detrás de la puerta está una niña. Está una niña de 4 años, más o menos, una niña, ¿no? Estoy pensando 4 o 5 años, por ahí, 3, 4, 5 años más o menos. Una niña y está como agazapadita, está como agachada, como escondiéndose detrás de la puerta, y puedo ver a través de la puerta. Eso es muy extraño, entonces, porque todo me está pasando por la cabeza. Entonces, yo me empiezo a asustar, estoy llorando y yo me empiezo a asustar bastante porque es como que, diría en inglés como, I'm too charismatic, ya soy demasiado carismático, como, esto es demasiado, como, too much, ¿no? Es demasiado. Y sigo orando, pero estoy con miedo y estoy expectante, es como que, ¿qué está pasando? Y entonces puedo ver que la niña otra vez está agazapada, está detrás de la puerta, está como con miedo, como temblando, y tiene un vestido rojo con bolitas blancas, Y, nada, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí se queda mi visión y yo me asusto. Entonces yo me asusto y me muero, o sea, dejo de orar por la muchacha porque es como ya me estoy volviendo loco, como o me estoy haciendo muy carismático o ya tengo que ir al psicólogo después de esta oración, ¿no? Porque ya estoy alucinando. O sea, otra vez, yo transportaba, ¿no? Todas mis experiencias nuevas a mis conocimientos previos de filosóficos o psicológicos y es como que estoy alucinando, ¿no? Como que me están pegando duro esto de los carismáticos. Y lo que hice fue como que paré la oración y me seguí para la siguiente persona, con nadie más, ninguna otra cosa. Terminé mi fila y me hice hacia atrás porque ya era como que cuando has terminado tu fila, ¿no? Así como que la organización era, te vas para la parte de atrás, intercedes por todos y ya. Entonces, según yo ya terminé, ¿no? Y me voy para la parte de atrás y entonces viene alguien del equipo de evangelización que estaba orando por otro lado y entonces viene y me dice, oye, es que tienes que ir a decirle a la persona lo que Dios te puso. Y yo como que, ¿qué? Sí, que tienes que ir a decirle a la persona lo que Dios te puso. Y yo como que, ¿tú cómo sabes que Dios me puso algo? Es que a mí me dijo, no sé qué te puso, pero a mí me puso, ¿sí? Que tú tienes que decir, nomás eso. Y yo como que, oye, sí estamos mal, ya se está haciendo como que crónico, ya se está regando, ¿no? Aquí. Me asusté más y yo como que no. Le dije como, no, como renunciando a esto, como no quiero hacer eso. Y dijo, no, tienes que ir. ¿Cómo que tienes que ir? Sí, si el Señor te puso algo, tienes que ir a decirle a la persona. Así funciona. El Señor te lo estaba poniendo para que se lo comentes. Yo como que, no, la muchacha va a pensar que estoy loco. Tienes que ir. Entonces, ahí voy de regreso a la fila. Pongo otra vez mi mano, ¿no? Pongo otra vez mi mano para orar por la muchacha, ¿sí? Y con mucho miedo le empiezo a decir, ¿sabes qué? Mientras estoy orando por ti o mientras está orando por ti, el Señor me pone, ¿no? En mi mente una niña, ¿sí? Una niña que está detrás de una puerta, como en un closet, en un cuarto escondida. La puerta es como anaranjada y la niña tiene un vestido rojo con bolitas blancas, La muchacha sigue con los ojos cerrados,
y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar la muchacha, impresionante. Lo otro que sentí mientras estaba diciéndole es, y el Señor me muestra como que no está sola, que Él está ahí contigo. Eso fue lo último que vi, como que, y que sentí como que vi, como que aquí está Jesús, a la hora que regresé, y es como que, pero la niña no está sola, ahí está Jesús y Él te está cuidando. Así quedó, ¿no? Así quedó como que ya yo le dije eso, la muchacha empezó, llora, que llora, que llora, que llora, no paraba de llorar, ¿no? No paraba de llorar, le salían lágrimas y más lágrimas. Yo me regresé, ¿no? Y no, así como todavía como, ¿qué pasó aquí? Y recuerdo que cuando terminó el retiro, ella pasó a dar testimonio. Ella pasó a dar testimonio. Y entonces dijo, pues cuando yo era niña y tenía como 3 o 4 años, pues mi papá nos abandonó. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía como 2, ni me acuerdo de mi papá. Y mi mamá empezó a vivir con otro señor que fue mi padrastro por un tiempo. Pero mi padrastro llegaba del trabajo antes que mi mamá y él no me trataba bien. Yo tenía miedo porque él había intentado pegarme varias veces cuando mi mamá no estaba. Me castigaba y me regañaba y mandaba a un lugar, pero algunas veces quería pegarme. Y esta vez que mientras estaban orando por mí, eso digo yo, mientras estaban orando por mí, yo le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué no me cuidabas cuando estaba chiquita? ¿Por qué permitiste que mi padrastro, sí, de alguna manera, sí, me asustara y me abusara y me regañara? Ella hablaba más como de abuso físico, recuerdo eso, no mencionó otro tipo, pero hablaba de abuso físico y verbal, porque no era su hija. Y entonces le daba miedo cada vez que entraba su padrastro, ella se escondía y no salía hasta que llegaba su mamá. Y esa vez que estaba ahí, entonces que estaba en el closet, estaba escondiendo de su padrastro y dijo, y cuando estaba orando, ¿sí? Entonces le pregunté a Dios y me acordé de cuando estaba en el closet y que me escondía. ¿Sí? Y que por qué, ¿no? Y le estaba pidiendo a Dios que me iba a perdonar a mi padrastro. Y entonces la persona que oró por mí me dijo el vestido que yo tenía y era como que si Dios estaba contestándome y me dijo que Dios estaba conmigo. Y entonces empecé a llorar porque sí, Dios me cuidó. Impresionante. Otra vez, y le digo extraño porque la muchacha estaba orando por eso y recordaba ese momento. El Señor me reveló eso a mí. Yo me rajé de decirlo, ¿sí? Y alguien más tuvo que venir y decirme como tienes que decir. Impresionante, impresionante. Estábamos en un retiro, con esto cierro mis ejemplos del día de ayer y para que nos abramos, para que tengamos una fe expectante. Esto es importante, no para provocar cosas, yo no soy de eso, es para estar abiertos a lo que Dios quiera hacer y mostrarnos en pos de nuestra sanación. Es importante. Estábamos dando un retiro hace también varios años en una comunidad aquí en Houston, se llama Hempstead, el pueblito es yendo rumbo a Austin, la parroquia de Santa Catarina Drexler en Hempstead, se llama la ciudad, y estábamos dando un retiro y tuvimos dos niños en el retiro, un niño como de 7 y uno como de 9 años. Son los niños más bien portados que he conocido en mi vida. Impresionante. Yo quería pedirle a los señores que me dijeran qué les daban de comer o alguna cosa a sus hijos, porque era impresionante. Los retiros nuestros generalmente, pues el sábado es más o menos 12 horas, 10 a 12 horas, y el domingo otras horas más o menos promedio. Y me acuerdo que los niños atentos, los más atentos del mundo, en primera fila, escuchando cada tema, sentaditos, tomando nota, impresionante. A la hora de la oración, hacían oración, les decían a los niños, levanten las manos, y los niños levantaban las manos, era impresionante. Cuando hacemos retiros de niños son muy cortitos porque no aguantan tanto. Estos niños están en un retiro de adultos y estaban súper atentos. Llegó la hora otra vez la fusión de pedir Espíritu Santo y empezamos la oración. Yo estaba dirigiendo esa vez el tema
no estaba orando, estaba dirigiendo el tema y orando por la gente y los hermanos están orando por todos. Y dirigiendo la oración, entonces empiezo a orar y empiezo a ver que el niño más chiquito, el de 7, empieza a llorar, ¿no? Sus manitas levantadas, estaba orando y orando y orando, haciendo su oración, metido, pidiendo Espíritu Santo. Y entonces llega un momento en que el niño empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Lloró como por media hora. La oración tarda más o menos, dependiendo de cuánta gente hay, entre 45 minutos y una hora promedio. Y me acuerdo que el niño lloró tranquilamente media hora y lloraba, pero no lloraba a gritos, es que le salían las lágrimas y se las limpiaba y le seguían saliendo lágrimas. Y terminó el retiro esa noche y entonces abrimos para testimonios y yo miraba como que el niño quería dar testimonio, como que quería pasar, pero como que no se animaba, quería pasar, o sea, como que iba a terminar una persona y como que quería pasar y ya pasaba alguien más y no se animaba. Finalmente terminó la noche y no se animó. Pero al día siguiente, antes de comenzar, dijimos, si alguien más quedó que quiera dar testimonio de lo que Dios hizo el día de ayer, pase por favor y que pase el niño de 7 añitos, pase el niño de 7 añitos. Y, y entonces dice, pues cuando estábamos haciendo la oración de Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hablaron de perdonar y de las cosas las heridas que teníamos y este tipo de cosas y pedirle al Espíritu Santo que nos sanara, él dijo, yo tengo mucho miedo a la oscuridad y creo que empezó, y en la oración vi eso, empezó desde una vez que mis papás nos dejaron y empezó a narrar. Pues resulta que cuando el niño tenía 3 años, a los papás les llegó una cita con inmigración. Y entonces era desde la mañana hasta media tarde. Los papás la mamá le pidió a su hermana como de 16 años, una jovencita, una adolescente, que le cuidara a los niños. El abogado les dijo, no nos vamos a tardar. O sea, generalmente vas, checan los papeles, ven que todo está bien y te regresan. A lo mejor hasta algunas preguntas nos hacen, pero 2 o 3 horas y tienen que regresar. Entonces, busquen quién les cuide a los niños, ¿no? ¿Quién les cuide a los niños? El abogado te dijo, hay posibilidad de que se pueda tardar más y que los detengan. No, es muy raro, pero puede suceder. No, yo les aviso también para que estén atentos. Pero generalmente no está pasando eso ahorita. En fin, dejaron a los niños. El más grande tenía 5, el más chiquito tenía 3. Y con la tía, ¿no? Se fueron tempranito y pasó el día, ¿no? El niño platicó eso al día siguiente en su oración, pasó el día y se dieron como a las 3 de la tarde más o menos, las 4, y la hermana que vivía como a 3 casas de la casa de los niños, pues se cansó y quiso ir a su casa un rato, como que no se venía a ningún lado, ahorita vengo, y dejó a los 2 niños chiquitos, ¿no? Uno de 5 y uno de 3, en su casa. Le cerró y todo, pero se fue y los dejó ahí solitos. Y sus papás no llegaban. Pues resulta que a sus papás los detuvo inmigración. Los tenía arrestados. El abogado estaba haciendo trámites, ¿no? Parecía que no los iban a dejar salir, ¿no? Y nada, los niños se quedaron solitos, y en eso que la muchacha se fue, en una media hora después, una gran tormenta se desató, se fue la luz, se hizo noche, ¿no? Y los niños se quedaron solitos, ¿sí? Solitos, con tormenta y sin luz. Entonces el chiquito, ¿no? El que pasó, se llenó como de pavor, de pánico, le dio mucho miedo y empezó a gritarle a sus papás. Empezó a gritarle y a gritarle a sus papás y a gritarle a sus papás y a gritarle a sus papás, y lloraba y les gritaba a sus papás. El otro lo quería calmar y él gritaba, le gritaba a su mamá sobre todo y a veces a su papá. No, estaba muy asustado, muy asustado. Después de muchos trámites a los señores, me parece que por ahí de las 9 de la noche los dejaron salir, pudieron regresar, llegaron como a las 11 a su casa. La hermana no había regresado, los niños estuvieron todo ese tiempo, y entonces cuando llegaron encontraron al niño que estaba temblando, estaba muy asustado, Ya vieron qué pasó y todo, fue la tormenta, que la muchacha se había ido, ahí quedó. Desde ese día, el niño tenía miedo a quedarse solo, terrible, pánico y a la oscuridad. Y cuando había tormentas, pues también le daba pánico impresionante, ¿no? Entonces, cada vez que había tormenta y en la noche había que ir a dormir y estar con él y dejarle la lucecita prendida, etcétera. Se había asustado a partir de ese momento. A partir de ese momento había tenido como que ese trauma. Entonces, cuando estaba en el retiro,
cuando estaba en el retiro y que estaba orando, se acordó de ese momento. Él se acordó de ese momento y fue cuando estaba haciendo oración y pidiendo al Espíritu Santo que lo sanara. Y entonces él contó en su testimonio que cuando estaba con sus manos levantadas y orando, él se acordó de ese momento en que se fue la luz y que estaba tronando súper fuerte y que estaba súper oscuro y que le dio mucho miedo. Y que en ese momento, cuando él está en la oración, que él estaba lleno de miedo, la puerta de enfrente de su casa se abrió. Y por la puerta de enfrente, pero no se abrió como que se abrió y como que ya no escuchó la tormenta, se abrió la puerta y entró una luz impresionante que él no puede describir, una luz muy bonita, decía el niño, una luz muy bonita que iluminó toda mi casa. Y en medio de la luz, vino ese señor y apuntó el crucifijo que teníamos ahí. Vino ese señor, vino Jesús, el que ustedes están hablando. Vino y caminó hacia mí. Me abrazó y me dijo, se llamaba Juanito, ¿ves? Se llamaba Juanito, dijo, Juanito, no tengas miedo. Tus papás van a regresar y yo siempre estoy contigo. Y lo abrazó. Sí, le dijo, no, nunca vas a estar solo. Ese momento no estaba solo, yo te estaba cuidando. Sí, yo te estaba cuidando. Y el niño dijo, y estaba llorando el niño cuando se decía, y ya en la noche cuando regresé, ya no tuve que prender la luz para dormirme. Ya no tuve que prender la luz. Porque estoy seguro que Jesús está conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Le digo, porque algunos pueden estar pensando como que, oye, si estas cosas son ciertas o no. Es impresionante cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú te dejas confiar, tocar por Dios, sanar por Dios, Él lo hace. Pero tenemos que hacerlo con una fe expectante. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Una tendencia cuando estamos orando por nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras heridas, nuestro dolor, es centrarnos en el dolor, es centrarnos en las heridas. Tenemos que poner nuestros ojos en quien sana eso, que es Jesús. Y tener una fe expectante que el Señor va a obrar. Esto es muy, muy importante. Ay, Dios. Bueno, la etapa 4. Llegamos a la etapa escolar. Más o menos 5 o 6 años. A esta etapa, ¿sí? A esta etapa le ha llamado, permítame. ¿Dónde quedan mis notas? Dime un segundo. Aquí está la cosa. Le ha llamado a nuestro autor, ¿no? Erickson, le ha llamado industria versus inferioridad. Que en esta etapa, en la etapa escolar, en los seres humanos, en los niños, ¿no? Se desarrolla o la industria, entiéndase como el hacer cosas, el lograr cosas, el conseguir cosas, ¿sí? O si no las consigues, si no las haces, si no las desarrollas, si no las aprendes, entonces te botas para el otro lado y el otro lado es la inferioridad, ¿sí? Y empieza con un relato los autores que tomó de un libro que se llama Living Home, Dejando la Casa, Living Home, de el autor Garrison Keillor. Garrison Keillor escribió en su libro Living Home esto, ¿no? Y se los leo y le voy a pedir que se lo imagine, ¿no? Es un niño que va a empezar la escuela otra vez, o que regresa a la escuela o que va a empezar la escuela. Me parece que es más que regresa a la escuela y esta parte lo titula el autor, este año lo haré mejor todo, este año lo haré mejor todo. Y empieza el rato y dice, pensé, este año lo haré todo mejor, estudiaré más duro, pondré más atención, tomaré buenas notas, buenos apuntes. Y cuando el maestro me pregunte, le daré una respuesta en voz alta y clara. Y no nada más una buena respuesta, sino una respuesta brillante. Luego llegó octubre
y yo no entendía nada. Me daba miedo que me preguntara el maestro. Y el miedo hizo que el aire que me rodeaba fuera caliente y seco, lo cual provocó la atención del maestro. De modo que este se acercó a mí y me dijo, a ver, levántate y vamos a ver si has entendido la lección. De modo que me paré frente al pizarrón, miré el problema y pensé, Dios mío, toma este gis y escribe tú la respuesta. O haz que se caiga el pizarrón encima de mí y de una vez me mate. O como diríamos nosotros, trágame tierra. Por favor. Escribí unos cuantos números mal hechos y los niños listos de la clase empezaron a reírse de mí. Es la etapa escolar a la que entramos. La etapa escolar. A esta, Erickson, ¿sí? Le llama es la etapa en la que el niño comienza su instrucción preescolar o escolar, más o menos 4, 5, 6, ¿no? Preescolar y escolar. El niño está ansioso por hacer cosas junto con otros, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas, y ya no obliga a los demás niños ni provoca su restricción. Está en un proceso de transición, ya no está allá cuando quería que todo gira en torno a él. Esta es una época en que el niño empieza a abrirse horizontes, empieza a socializar, ¿sí? Posee, dice Erickson, una manera infantil de dominar la experiencia social, ¿no? Y eso es lo que está experimentando, planificando, compartiendo. Llega a sentirse algunas veces insatisfecho y descontento con la sensación de no ser capaz de hacer cosas y de hacerlas bien y aún perfectas. A veces no le salen bien, a veces le salen muy bien y a veces le salen más que bien. El sentimiento de inferioridad, ¿sí? Le hace sentirse inferior psicológicamente, ya sea por su situación económica o social, o por su condición racial, o debido a una deficiente estimulación escolar. Pues es precisamente la institución escolar, es en la escuela, por supuesto, acompañada con el apoyo de los padres, la que debe velar por el establecimiento de este sentimiento nuevo que ha de desarrollar el niño, que es la laboriosidad, o como le hemos llamado, la industria o laboriosidad. ¿Usted se acuerda de cuando estaba en la escuela, memorias de la escuela? ¿Sí? Voy a invitarle a que rememore un poco, a que regrese un poco a ese tiempo, a los salones de clase, cómo eran el maestro, cómo era su maestro, cómo era su maestra, si se acuerda de sus maestros, ¿sí? ¿Cómo se siente recordar estas cosas? Y me refiero a la escuela, a la primaria, a sus primeros años de escuela. ¿Cómo se sentía usted en la escuela? Recuérdese, ¿se sentía seguro, competente o se sentía asustado? Eran los niños que se sentían asustados e inferiores. ¿Dónde se sentaba? ¿Dónde se sentaba en el salón? Porque luego dónde te sentabas tenía que ver con cómo te sentías. Si eras más seguro, tendías generalmente a sentarte más hacia el frente. Si eras un poquito más inseguro o retraído, tendías a sentarte más hacia atrás. ¿Dónde te sentabas? ¿Sí? Y luego también en la escuela se empieza a dar la cuestión de la competencia, de los otros niños contigo y tú con ellos, ¿sí? Es importante que entendamos que en este tiempo el niño, ¿sí? El muchacho, el que va yendo a la escuela, en este tiempo de la primaria, necesita escuchar no solamente cuando terminaba el trabajo, cuando sacaba bien el examen, eres bueno al final del semestre o al final del examen, ¿no? Sino durante el proceso. Esto es algo que tenía que pasar y muchas veces no pasó. Durante el proceso, alguna palmadita, algún ánimo, lo estás haciendo bien. Estás aprendiendo. Adelante. Esto es importante. Lamentablemente, por mucho tiempo, en mucho del sistema educativo en el que ustedes y yo crecimos, se premiaba el resultado y no el esfuerzo.
Se atendía más al resultado y no el esfuerzo. Tristemente, así era. Para cada recuerdo bueno, ¿sí? Para cada recuerdo bueno que tenemos probablemente de la escuela, porque debe haber algunos recuerdos buenos y gratos, ¿no? Mayoría, un recuerdo de halago, alguna vez que te sacaste un premio, que, no sé, sacaste una buena nota, alguna situación. Por cada buen recuerdo, a menudo tenemos 5, ¿sí? De rechazo y de sentirnos inferiores, ¿sí? Yo no sé si escuchaste algunas de estas frases alguna vez. Eso está mal. ¿Qué letra tan fea? ¿Qué número tan chueco? Escribes como tus patas, ¿no? ¡Qué burro eres! Mal hecho. Y a esto le venía el rechazo. Y muchas veces, en el sistema escolar en el que usted y yo crecimos, mayoría, cierto castigo. Cierto castigo. ¿Cuántas planas te dejaron de tengo que hacer la tarea? No tengo que estar hablando en clase, ¿no? O castigos como pegarte, literalmente, pegarte con la regla y que tenías que tener las manos volteadas aquí, ¿no? Con la regla, el reglazo y depende de, el maestro daba más duro, ¿no? Había unos que agarraban a los niños de las patillas de aquí, de las 2 patillas, ¿ah? Y los levantaban de las patillas. El más tranquilo, pero aún así no dejaba de ser castigo, era no sales al recreo, que para un niño pues era bastante, siempre estaba la expectativa como que a qué horas descanso, ¿no? El recreo era como un premio. Erickson en esta etapa dice que los niños se enfocan en sentirse competentes y hacer bien las cosas o sentirse inferiores si fracasan en el intento. Entonces hay de estas 2 aguas, ¿sí? Yo aquí ponía misma realidad, ¿no? Un vaso, alguien lo puede ver medio lleno, alguien lo puede ver medio vacío, medio vacío. Es necesaria esta afirmación en el proceso. Estaba haciéndole estos recuerdos del rechazo, ¿no? Del rechazo que a veces pasamos. La escuela, el papel de la escuela es más que el lugar donde el niño aprende conocimientos. No nada más es ir y aprender a leer y aprender a sumar y a multiplicar y todas las demás cosas que aprendemos en la escuela. Además está la cuestión de la relación, de la parte social, que es muy importante y de la que a veces no somos conscientes. La relación consigo mismo, la relación con los maestros, la relación con los compañeros. En la escuela en realidad había muchas más cosas en juego, no solamente la cuestión de aprender algo. Los maestros tienen un gran poder, un poder impresionante sobre nosotros por la autoridad que tienen. Si bien el poder más grande y la autoridad más grande nos viene de nuestros padres, a mí me parece que luego cuando vamos creciendo después de los padres, es a veces incluso más que cualquier otro familiar, la de los maestros. Nos hacen sentir o competentes o inferiores. Yo me acuerdo de mi maestra, no sé si me acuerdo si era segundo o tercero, yo creo que era segundo, ¿no? Y me acuerdo, se le notaba así, gacho, mal plan, se le notaba a la maestra Marta, ya la perdoné, ya hice mi proceso con la maestra Marta, pero la maestra Marta ya ido de grande, la saludo y todo, le di su abrazo y le agradecí todo. La maestra Marta tenía sus preferencias, había dos niños así como muy peinaditos, que siempre iban muy arreglados a la escuela, que eran de familias más o menos en mi pueblo. El niño se llamaba Claudio, me acuerdo, Claudio, ¿no? Le llevaban regalitos seguido a la maestra. Yo no podía llevarle regalo, la verdad no podía, mis papás no tenían para darnos para regalo. Y la otra niña que era su preferida era Jessica. Jessica era una güerita, no era la güera del salón. Pero esto mismo no estoy diciendo como que qué traumado porque la maestra prefería, simplemente veía que pues, a ellos les hacía caso y si alguien más quería así como que hacer plática o alguna cosa, era como que ellos se notaba la preferencia.
No pasaba nada, yo creo que hasta ahí no había ningún daño, pero se notaba. Hay algo que en inglés que le llaman self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Explico el concepto. Self-fulfilling prophecy es, déjame ver si lo puedo traducir, es la profecía que uno mismo cumple. Es decir, lo que esperan de uno es lo que uno termina de ofrecer. Lo que esperan de uno, la expectativa que alguien tiene de uno y cómo se relaciona conforme a esa expectativa con uno, es lo que termina resultando. No sé si tiene sentido, ¿sí? El poder de las palabras, de la confianza, ¿sí? Es triste, ayer decía José, ¿no? Como te ven, te tratan, ¿no? Cuánto tienes, cuánto vales a veces. Entonces, a veces los maestros con estas preferencias, por eso ponía el ejemplo, hacían como más atención a otros niños, menos a otros, y luego al final como que hacíamos la tarea iguales y a mí, no recuerdo honestamente, pero era como que a él le ponía 10 y a mí me ponía un 8 y yo le dejé copiar la tarea, Claudio. Yo se la dejé copiar. No era posible, bueno, ¿no? Entonces, pero era como que otra vez, dependiendo cómo te veían, te trataban y dependiendo a veces de eso también tenía que ver tus resultados en la escuela, ¿no? Hicieron un examen, unos investigadores, llegaron a una escuela y dijeron, vamos a hacer algunas pruebas, ¿no? Llegaron a la escuela súper modernas que hemos desarrollado, llegaron a la escuela y les presentaron al director y a los maestros, unas pruebas súper modernas para descubrir a los estudiantes que sobresaldrán este año. Vamos a hacer exámenes y nosotros vamos a decir, mire, estos niños tienen un potencial, agárrense porque son muy inteligentes, ¿no? Y les entregaron a cada maestro, después de hacerles los famosos exámenes, la lista de cinco estudiantes a cada maestro. ¿Adivinen qué? A final de año, ¿adivinen qué? Los 5 nombres, los 5 muchachitos que habían mencionado los expertos, ¿sí? Los investigadores habían avanzado lo correspondiente a 3 años escolares. 3 años escolares. Mientras que los demás habían avanzado lo de 1, lo que había correspondido ese año. ¿Sí? Entonces, 2/3 partes más adelante. Los maestros, extasiados con el resultado, ¿sí? Con el resultado, les pidieron a aquellos investigadores que volvieran cada año para hacer las pruebas, porque así podían seleccionar, eran como los niños que iban a ir a competir por la escuela, que venían a hacer las pruebas. Los investigadores vinieron y les dijeron, vean, no hubo pruebas, tomamos 5 nombres al azar, Cada uno de los alumnos es moldeado de acuerdo a las expectativas de ustedes. Cada uno de los alumnos es moldeado de acuerdo a las expectativas de ustedes. Fuiste superdotado, pero ignorado. Llega a pasar. Ha pasado en la historia tantas veces. Le ha pasado a varios. Se elogia a los que sacan 10, ¿sí? Que generalmente son pocos, y a los demás, pues que les vaya bien. A veces nos comparan en la misma casa, a veces nuestros mismos papás, los maestros lo hacen, y luego nuestros papás también nos dicen, ¿por qué no eres inteligente como tu hermano, el que se saca 10? ¿Sí? Y esto genera cierto desprecio, ¿sí? Y luego una competencia, pero no una competencia sana. Sí, no una competencia sana. Estos científicos, Roger y David Johnson, ¿sí? Han demostrado que la competencia no es la mejor motivación para el aprendizaje, aunque sea utilizado por décadas, si no es que por siglos. Dicen que la mejor manera para aprender es el trabajo en grupos.
tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí a la mamá de, se llama la señora Nancy Elliot, y aquí tenemos a Tomás Alva Edison, el inventor de la electricidad y de otro montón más, y del foco y de otro montón más, de como 2000 inventos, ¿no? Una eminencia, un impresionante. Y probablemente usted ha escuchado la historia de ellos. Un día, ¿no? Llegó Tomasito a la casa, ¿no? Más temprano de lo normal, ¿sí? Más temprano de lo normal, y y venía con una nota de su maestro, La mamá agarró la nota, ¿no? La leyó, ¿no? La nota. El hijo le preguntó: mamá, ¿qué dice la nota? Mamá, ¿qué dice la nota? Y la mamá le dijo: dice que eres tan inteligente, hijito, y tan hábil en la escuela, que ellos no pueden ayudarte ya más porque tú vas más rápido que ellos, que necesitas una educación más adelantada y que pues ellos no te la pueden dar. Entonces, ella era maestra, entonces dijo, entonces, pues me han mandado una nota y me han dicho como, ¿qué quieren que hagamos? Entonces, pues yo te voy a enseñar, porque ellos ya no pueden, porque tú eres muy inteligente. Y bueno, nada. Y entonces, desde ese día, la señora agarró a su hijo y le dio escuela, hizo homeschooling, no escuela desde la casa, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? Entonces, y nada, se convirtió en el gran inventor, ¿no? Una eminencia, un cerebro impresionante, ¿no? Tomás no se dio cuenta lo que decía la nota, ¿no? Y parece que cuando su mamá muere, él va a las cosas de su mamá y encuentra la nota. Y lo que en realidad la nota decía es que le regresaban a su hijo porque era un retardado, porque no estaba aprendiendo, porque era muy malo para la escuela, no sabían qué hacer con él, no aprendía nada, ¿no? Porque era inquieto. Y se lo regresaban a la señora, lo estaban prácticamente expulsando. Y la mamá tuvo la capacidad de cambiarle la tortilla a su hijito, ¿sí? Y aquella nota que decía una cosa, convertirlo en algo totalmente distinto. Impresionante. Albert Einstein, ¿no? Probablemente el matemático, uno de los científicos más importantes en la historia de la humanidad, pues lo reprobaron en matemáticas, ¿no? Este tipo de cosas pasan, no te imaginas, pasan. Más porque antiguamente habíamos reducido la cuestión de la inteligencia a aprender conceptos nada más. De hecho, en un tiempo era como más memorizar. Ahora en nuestros días entendemos la inteligencia como algo más extenso, más abierto, muchas más cosas. Hablamos de inteligencia lógico-matemática, que ha estado por ahí por mucho tiempo. Nos referimos aquí a los científicos, a los matemáticos. Hablamos de inteligencia espacial. Hay quien tiene, es decir, personas que son más ávidos, más dados a captar como las cosas más rápido en algunas de estas áreas de la inteligencia del ser humano, que es más variada que lo que pensábamos antes, ¿no? La espacial, que se da más con los escultores, arquitectos, pintores, diseñadores, los pilotos, la inteligencia espacial, ¿no? La inteligencia corporal kinestésica que se dedican profesionalmente, estoy pensando, los bailarines, los actores, los deportistas de alto rendimiento, con una inteligencia impresionante para adivinar la jugada, para moverse, para coordinar el cerebro y las piernas y todo lo que utilizan en el deporte, ¿no? La inteligencia musical, ¿no? Los músicos que también otra vez, si no se le da, no se le da, no se le da, si no la tiene, no la tiene, ¿no? A lo mejor echando ganas, pero hay gente que es nato, lo tiene ahí, ¿no?
la inteligencia interpersonal, ¿no? Y aquí entran los políticos, los filósofos, no, perdón, los profesores, los actores. Estoy pensando personajes concretos como Martin Luther King, ¿no? Este interpersonal, llegar a la gente, ¿sí? Convencer a la gente, hacer que la gente, ¿sí? Asuma un ideal y luche por él de alguna manera. La inteligencia intrapersonal, ¿no? Los psicólogos, los filósofos, los escritores, la inteligencia naturalista, más como los biólogos, los botánicos, ¿no? La inteligencia lingüística, los escritores, los poetas, hay gente que se le facilita, hay gente que no. Es maravilloso, ¿no? A esto agregamos la emocional, que ha tenido mucho realce últimamente, lo que llaman la inteligencia emocional. El señor Daniel Goleman es una eminencia, ¿no? Cómo manejamos las emociones, la asertividad, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que puede ser súper buenos en las matemáticas y terribles en inteligencia emocional, ¿no? Entonces, y otra vez es un balance, esto tenemos un poquito de todo, pero hay unas que se desarrollan más y otras menos en nosotros. La inteligencia existencial, y hablan de algunos más espirituales, como los teólogos, los grandes pensadores, de alguna manera. La inteligencia creativa, ¿no? Los que crean cosas, los inventores. La inteligencia colaborativa, otra vez, aunque pensamos que todo el mundo no, hay gente que la desarrolla más, de trabajar en grupo, ¿sí? Es siempre importante, ¿no? Lo que yo decía, premiar el esfuerzo, no el resultado. Puede ser que usted tenga 2 hijos y que un hijo saque 10 y no estudie, porque se le pega, saca 10 y no estudia, y el otro que estudia un montón saca un 8 o un 9 o una B, ¿no? Como decimos acá. Y nosotros a menudo felicitamos al de 10 y no estudió. Es importante que premiemos el esfuerzo o reconozcamos el esfuerzo, no el resultado, ¿sí? No el resultado. Es importante, eso pasa bastante. Digo, y una cosa que hacemos muy mal es comparar a nuestros hijos, el que saca 10 y el que no saca. Y usted no sabe el esfuerzo del más pequeñito a veces. Entonces, no compararles hace mucho daño y crea rivalidades innecesarias en los hermanos. Podemos ser lastimados no porque no tengamos dones, porque de seguro tenemos, cada quien tiene diferentes, sino porque no tenemos los que la escuela exige o lo que nuestros papás exigen y que se han enfocado en afirmar solamente esos. ¿Sí? Generalmente ponemos como puestos como los pensadores de lectura, de las cuestiones matemáticas, la escritura, eso como prevaleció sobre los que eran como más sentidores, el arte, la música, la danza. Los intuitivos rápidos prevalecían sobre los sensitivos que hacen las cosas con más calma, ¿sí? Pero también con una capacidad también muy, muy clara, ¿no? Los de personalidad tipo A con los de personalidad tipo B, y cómo funcionan y procesan diferente. Ambos sí tienen algo que ambos son buenos. No hay un bueno y un malo, ambos son buenos. Hay que aprender del valor que tiene cada uno en este proceso de llegar y lograr las cosas. Hay que ser pacientes, ¿sí? Hay que ser pacientes. Chesterton, uno de mis autores favoritos, dijo que si algo vale la pena de hacerse, vale la pena de hacerse mal. Es decir, podemos equivocarnos, no pasa nada, porque a veces fueron muy severos con nosotros cuando íbamos creciendo en esta etapa, si nos equivocábamos. Estoy aterrizando. La industria, ¿no? Y como hemos hecho en cada tema, la industria y nuestra imagen de Dios. Nuestra imagen de Dios. Otra vez, hay de 2 aguas, ¿no? Si voy con éxito, entonces veo, hago cosas, busco a Dios de una manera distinta. Pero si no, entonces, si me siento inferior, si no logro cosas, si me frustro, entonces también desde esa perspectiva me relaciono con Dios, ¿no? En el sacramento de la reconciliación, en el acercarnos a Dios, tenemos este concepto de la contrición perfecta y la contrición imperfecta. La contrición perfecta es volverse a Dios por quien es Dios. Volverse a Dios por todo lo que representa, por la vida, por el amor, por todo lo que nos da, por lo que nos perdemos cuando no estamos con Dios.
¿sí? Esta es la contrición perfecta. Yo quiero regresar a Dios, quiero confesarme, quiero retornar a la vida de la gracia porque es padrísima la vida de la gracia, ¿sí? Contrición perfecta. Contrición imperfecta, ¿sí? Que sucede cuando tenemos mala imagen de Dios, la hemos desarrollado mal, ¿sí? Es por miedo. Busco a Dios por miedo a que me vaya a condenar, por miedo a que me vaya mal otra vez, por miedo a que, o porque me inculcaron esto. Otra vez, tanto las personas tipo A como las personas tipo Z o B se reflejan. Dios es como mi maestro, como mi padre. Entonces, dependiendo cómo me haya ido también con los maestros o con mis papás, nos relacionamos con Dios, ¿sí? El amor de Dios es un regalo inmerecido. Esto es algo que tenemos que entender. No tengo que sacar dieces para que Dios me ame. No tengo que ser de una inteligencia concreta que es la que exigen los parámetros normales. No tengo que ser así o ser asá. Porque luego habemos personas que arrastramos eso como yo no fui lo que mis papás querían. No logré lo que mis papás o los maestros pedían de mí. No pasa nada, se necesita de todo en este mundo. Es importante que entienda que el amor de Dios es un regalo inmerecido, que nadie se lo merece, que Él nos lo da porque es así. Se necesita, y de esto nos habla un poquito también el Evangelio, cuando habla de Marta y de María, Marta que anda haciendo el quehacer y María que está a los pies de Jesús, escuchándolo, y que se arma ahí como que una discusión de qué es lo mejor, si andar haciendo el quehacer o estar a los pies de Jesús. Necesitamos a las dos, necesitamos a las dos. Ni Marta es mala, ni María es buena, aunque el Evangelio te dice que María escogió la mejor parte, se necesita Marta. Se necesita Marta, ¿sí? No importa cuán diferente haya sido usted mientras crecía o está en la escuela, usted es necesario, usted es importante, Dios le ama. Es importante que cuando hagamos las cosas desde como seamos, lo que hagamos lo hagamos con amor, ¿sí? Desde la inteligencia que más manejemos o la que no manejemos, que lo hagamos con amor. Puse aquí a Madre Teresa porque es un ejemplo de hacer las cosas, ¿sí? Con amor, con entrega total. Madre Teresa decía, si lavas un plato, no solo lo laves para que quede limpio, no solo lo laves para que quede limpio, sino como un signo de amor para la persona que comerá en él. No lo laves nada más para que quede limpio, sino como un signo de amor para el que va a comer en él. Cuentan a menudo sobre la Madre Teresa que estaba limpiándole las heridas hediondas a una persona que estaba llagada, casi a punto de morir en la calle en Calcuta, y que llegó un millonario y volteó a ver a la madre tapándose la cara para no oler. Le dijo, madre, yo no haría eso ni por $1,000,000. Y la madre volteó y le dijo, ni yo tampoco. Yo lo hago por amor. Ni por $1,000,000 ni por $1. Yo lo hago por amor. Tenemos que amar lo que hacemos. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Sí? No si hacemos una cosa u otra, si sacamos 10 o no sacamos 10, sacamos menos. ¿Sí? De alguna manera Jesús lo hace de esta manera. Entonces, entre nuestros recuerdos positivos y nuestros recuerdos negativos, ¿sí? Es importante que, y esto hace Erickson, como que hagamos un balance de esto, si encontremos, y sí, pidamosle a Dios que sane los negativos, pero que esos negativos también a menudo nos den fuerza, ¿sí? Ya yo les había comentado, me parece que en la sesión anterior, en la primera de la anterior, sobre Sheila que había sido, que había crecido con su mamá que era súper abusiva, ¿sí? Su mamá súper abusiva que estaba enferma, ¿sí? Que trataba también muy mal a su papá, muy mal a su papá. Este comportamiento de la mamá con Sheila, con ella como persona desde chiquita, ¿sí? Le llevó a aislarse, ¿no? En la escuela, de hecho, Sheila, por cómo la trataba su mamá en la casa, en la escuela, Sheila apenas podía poner atención, ¿sí? Las expectativas de los maestros y de los padres a veces son más altas de lo que los niños pueden. Sheila cuenta, ¿no? Que no disfrutó la escuela.
De hecho, la escuela le llevó al ostracismo social, encerrarse en sí misma. No disfrutó la escuela por la demanda que había sobre ella. La sufrió, la sufrió. No le gustaba la escuela. Y nos cuenta los recuerdos positivos. Entonces, la escuela en sí, para Sheila, ¿sí?, era un recuerdo negativo. Pero en el verano, cuando llegaba el verano, a Sheila la mandaban con sus abuelitos, a la casa de sus abuelos. Y en la casa de sus abuelos, Sheila parecía otra niña, literalmente. Todo lo que aprendió de verdad para la vida y las cosas buenas que ella conocía de grande, las aprendió en el verano. Las aprendió en las casas de los abuelos. ¿Por qué? Porque en la casa de los abuelos había amor. En la escuela no, ni en su casa tampoco. Una atmósfera diferente se respiraba en la casa de los abuelos. Cuando hay amor en un espacio, eso hace la diferencia. Y puede hacer que una misma persona actúe de manera diferente. Actúe de manera diferente. Atmósfera distinta, usted se siente y actúa diferente. Nosotros tenemos por ahí, ¿no?, los que yo y otras personas que nos dedicamos a la evangelización, un amigo sacerdote que y parece extraño, pero funciona así. Es muy extraño. Con la gente de la parroquia, ¿no?, es muy regañón, muy fuerte, así como que cambia, como que no le sale la parte de soy el encargado, es la responsabilidad, a lo mejor le estresa y termina siendo como regañón, como fuerte con la comunidad. Cuando está con nosotros, porque nosotros no somos su comunidad, nosotros más bien somos como que sus socios, si podemos llamarlo así, le ayudamos con su comunidad de alguna manera, nos trata y nos mira diferente, nos habla diferente y nosotros lo tratamos con amor y con cariño. La gente de la parroquia lo ve como con miedo, como ahí viene el padre, háganse por un lado. Y nosotros como, ¿qué hubo, padre? ¿No? Y pachócala y todo. Cambia, las personas cambian dependiendo del ambiente, del amor que se les da. ¿Sí? Tenía un videíto, hay un ejemplo, lo voy a contar, de May and Joe Lenke. May and Joe Lenke, ¿no? Y hay un videito por ahí, se los voy a compartir mañana, le voy a poner que pongan subtítulos, los sacaban en las noticias ya hace bastantes años aquí en Estados Unidos. Pero es uno de estos casos extraños, y otra vez hablando de la expectativa, del ambiente, de la dedicación que le das a una persona y los resultados, lo maravilloso que es el cerebro cuando eso sucede. May y Joe Lenke, ¿no?, fueron al hospital, les hablaron, cuidaban niños y estaban en contacto con el hospital, les hablaron que había un niño, ¿no?, huérfano, que estaba muy enfermo, que de hecho no iba a durar, tenía varios problemas de desarrollo, estaba mal, su cerebro se había atrofiado, habían hecho varias cosas, intervenciones, porque se supone que iba a tener muchos problemas, ¿no? Iba a morir pronto, de hecho, era el diagnóstico es como que no va a vivir, se va a morir pronto. Leslie era un muchacho, pero Leslie, entonces se los entregaron muy débil y nada, se lo llevaron a su casa y lo primero que está en su cabeza es, no lo vamos a dejar morir. O sea, de entrada, ¿sí?, de nuestra parte está que no se muera y vamos a hacer lo que sea porque no se muera, primer cosa. Este niño, y si algún día se muere, se tiene que morir lleno de amor, que nosotros le dimos todo, decidió May y yo. 9 años pasaron y el niño, como le tuvieron que quitar sus ojos, tenía daños en el cerebro y daños en los ojos y todo, tenían que extirparle los ojos, entonces el niño nunca vio en su vida, ¿sí? Y 9 años pasó postrado en una cama y no movía nada, no se movía nada por lo que le habían hecho en el cerebro cuando estaba de bebé. A los 9 años, y lo único que hacían era amarlo, era abrazarlo, era cantarle, era orar con él. Eso es lo que hacían, lo narran en el testimonio. Hay un libro sobre él, ¿sí?, sobre esta familia, y es un milagro de verdad. A los 9 años, Leslie, el muchachito, empezó a mover su manita. A los 9 años empezó a mover su manita, ¿sí? 3 años más tarde, por ahí los 12, narran, a los 12, Leslie empezó a ponerse de pie, ¿sí?, y agarrándose como de una baranda que había en su casa, se empezó a desplazar pasito a pasito. Y allí estuvieron May y Joe, sus papás adoptivos,
para echarle porras, un pasito más, un pasito más, un pasito más. No hablaba, ¿sí? Un pasito más y empezó a su parte motriz a desarrollarse, a desarrollarse. Llegó el momento en que no sabían qué estaba pasando. Dice que tenía como 16 años ya, y de repente ellos dos estaban en la habitación y empezaron a escuchar, ¿no? La sinfonía número 1 de Tchaikovsky, ¿no? Tenían un piano en su casa que lo tenían ahí, y empezaron a escuchar la sinfonía número 1 de Tchaikovsky ejecutada, ¿no? De manera perfecta, y salieron, es como que dejaste la tele prendida, le preguntó May a Joe, y dijo como que no la dejé prendida, ¿qué pasó? Y salieron, y era Leslie, es un prodigio, ¿no? No tuvo lecciones de música, escuchaba o escucha, no, creo que sigue vivo, no, creo que sigue vivo, ya es muy adulto, pero escuchaba la melodía y era capaz con escucharla una vez de ejecutarla. Se convirtió en un concertista impresionante, todas las piezas, y sin estudiar escuchaba la melodía y la ejecutaba. Empezó a desarrollar la habla por cantar, porque regularmente no hablaba. Un milagro impresionante. ¿Qué hizo May y qué hizo Joe? Abrazarlo, decirle que le amaban, cantarle, orar por él y con él. ¿Sí? Orar con él y con él. Todos de alguna manera, mire, honestamente, luego empezamos a comparar y esto, pero me acuerdo que estaba en una misa con el cardenal Dinardo aquí en Houston hace varios años, y fue a inaugurar esta parroquia que habilitó la parroquia, las instalaciones para que todo el mundo pudiera venir, todas personas con deshabilidades, cualquier deshabilidad que hubiese, pudieran tener acceso. Entonces tenían cosas para el oído, tenían todas las rampas bien hechas, los lugares donde podían estar, o sea, habían acondicionado la parroquia completa para que hubiera espacio para, no importar la disabilidad, tú podías participar ahí de la parroquia. Y en la homilía, el cardenal Dinardo dijo, ¿no? Primero predicó que la persona es la persona, y la persona vale porque es persona. Más allá de cualquier disabilidad, por encima de todo está el valor de la persona. Pero me acuerdo que terminó su homilía diciendo como, todos tenemos una disabilidad. A lo mejor usted no se ha dado cuenta de la de usted, pero todos tenemos una, como, ¿cuál es la tuya? ¿No? Y todo el mundo se quedó pensando como que tiene hasta cierto punto razón.